Buen día, doctora Mackenzie. Buen día. Buen día. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 253, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a los integrantes del jurado, el doctor Nicolás Ceballos y la doctora Mónica Pisipaulo. Como usted sabe, doctora, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido y llegando a esos 15 minutos le van a avisar a si puede redondear su exposición. Posterior a ello, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Se encuentran en el piso las consejeras de Paz y de Los Santos. Y bueno, doctora, la dejo con su examen. Mucha suerte. Gracias. Buenos días. Antes de comenzar a hablar del tema que elegí a modo de contexto, les quiero contar que yo soy de acá, pero cuando terminé el secundario me fui a estudiar a Buenos Aires y hace 11 años que trabajo en el Poder Judicial de la ciudad, hace 5 que soy secretaria en un juzgado y también trabajo en el Ministerio Público Fiscal en un equipo especializado en violencia de género y en una fiscalía que en enero de 2019, cuando se traspasó el narcomenudeo a la órbita local, fue afectada a la investigación del microtráfico de estupefacientes. En función de esto último y de cara a la desfederalización que se va a poner en práctica en la provincia en los próximos días, quiero hablarles de los desafíos que presenta a nivel de política criminal y las pautas que, a mi entender, deben tenerse en cuenta en el diseño de esta política de persecución penal. Uno de los principales desafíos es la selección de los casos. Es fundamental establecer criterios claros de selección para evitar la saturación del sistema judicial con casos de poca relevancia o que estén más bien vinculados a la tenencia de estupefacientes para consumo personal. En este punto hay que tomar la experiencia de Córdoba, que dentro del universo de casos vinculados a los estupefacientes que ingresan por año, solo el 1% representa casos de tenencia para consumo personal, a diferencia de lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde esa cifra asciende al 75%. Esta información la obtuve de un informe de la Procunar de 2024. Si bien estos casos son archivados directamente, implican un desgaste de recursos judiciales, materiales y de la policía en la persecución del consumidor, en lugar de destinar esos recursos a investigaciones de microtráfico. También la política criminal tiene que tener en cuenta la crisis carcelaria que existe en la provincia desde 2014, que fue prorrogada por la legislatura local a principios de 2024. Hay un informe del Ministerio Público Fiscal que está en la página, del cual surge que el sistema alberga, es de 14 de enero de este año el informe. El sistema alberga 746 personas, de las cuales 211 se encuentran en comisarías y 545 en unidades de detención, cuando tienen plazas para 499 personas. Y también hay un habeas corpus vigente desde 2022 que aborda esta problemática y en el marco del cual los distintos poderes del Estado local se encuentran aunando esfuerzos para revertir esta problemática que es sumamente preocupante y que se puede agudizar con la desfederalización. También la política criminal tiene que estar orientada, entonces, a quienes obtienen un rédito económico a partir del comercio ilícito de sustancias, en lugar de criminalizar al consumidor, ya que eso incluso contraría los lineamientos que la Corte Suprema estableció en el famoso caso Arriola, con lo cual, en lugar de sancionar al consumidor, debieran establecerse políticas públicas de prevención y tratamiento para el consumo problemático y diseñar estrategias de reducción de daños. También la política criminal tiene que contemplar las distintas realidades de la provincia en términos de geografía. No es lo mismo la investigación del microtráfico en el interior que en los centros urbanos, y fundamentalmente hay que tener en cuenta que hay regiones de la provincia que limitan con Chile, existen pasos ilegales y es una provincia de tránsito hacia ese país desde donde se exporta hacia Europa y otros mercados internacionales. Estos factores deben ser tenidos en cuenta porque generan un marco de complejidad a la hora de abordar el microtráfico en zonas fronterizas. Esto exige un trabajo coordinado con la justicia federal para evitar que se superpongan y se fragmenten las investigaciones y garantizar que la persecución penal sea más eficiente. También van a haber problemas en torno a la delimitación de la competencia, cuándo es narcomenudeo y cuándo es tráfico de estupefacientes a gran escala. A mi modo de ver, no se debe tener en cuenta únicamente la cantidad de estupefacientes que se secuestren, sino el contexto en que se desarrolle esa actividad delictiva. Si la droga se distribuye en un circuito local o si por el contrario existe una red más organizada, con conexiones a estructuras criminales más complejas, con mayor alcance. También en el marco de esos secuestros hay que atender al contexto, es decir, la presencia, por ejemplo, de herramientas o maquinarias para la producción, fraccionamiento o
distribución de estupefacientes a mayor escala o la presencia de precursores químicos es indicativo de que estamos en presencia de una situación de tráfico de estupefacientes, a diferencia de lo que ocurriría si en el marco de un procedimiento, por ejemplo, nos encontramos con balanzas domésticas de cocina con vestigios de estupefacientes o herramientas destinadas al fraccionamiento o corte, como por ejemplo cuchillos, cúters, cucharas con rastros de estupefacientes o implementos destinados al fraccionamiento en pequeñas dosis destinadas directamente al consumidor, como papeles o pequeñas bolsitas, o dinero en efectivo distribuido en billetes de baja denominación. Todos estos son indicios de que estamos en presencia de una situación de microtráfico. En definitiva, a partir de esto que estuve exponiendo, como crítica se puede ensayar hacia la desfederalización que muchas veces termina criminalizando a los consumidores y no combate eficazmente a la última cadena, a la cadena más débil del narcotráfico, porque únicamente aborda los pequeños consumidores y termina saturando el sistema de justicia con casos de poca relevancia o que incluso deberían ser abordados desde una óptica sanitaria o social más que punitiva. Aún así, yo estoy a favor de la desfederalización en esta provincia en particular. Creo que el narcomenudeo es una problemática compleja que no es que carece de relevancia porque no está vinculada al crimen organizado o al crimen transnacional. Es un flagelo que afecta a los vecinos de Neuquén y que está ligada a hechos graves de violencia, de inseguridad, de deterioro social en los barrios, en donde muchas veces la venta al menudeo de estupefacientes ocurre de manera pública y visible y no hay una efectiva intervención de las autoridades. Y en este punto creo que la justicia neuquina conoce las realidades locales, tiene un mayor despliegue territorial que la justicia federal y va a poder abordar de una mejor manera este flagelo, devolviéndole a los neuquinos y neuquinas unos entornos más seguros y amigables en donde criar a las infancias y donde los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida. A su vez, el Ministerio Público Fiscal Neuquino, que es en definitiva el organismo que más se va a ver afectado con la carga de trabajo, supera ampliamente en términos de estructura a la justicia federal. Quiero darles algunos datos que obtuve de las páginas respectivas de los ministerios públicos en este sentido. La justicia federal tiene una unidad fiscal acá en Neuquén, con un fiscal jefe y 3 fiscales, y una unidad fiscal descentralizada en Zapala con un fiscal, mientras que el Ministerio Público Fiscal Neuquino, acá en la primera circunscripción, tiene 4 fiscales jefes, 15 fiscales del caso y 6 que se esperan incorporar este año y 33 asistentes letrados. La segunda circunscripción, que es Cutralcó, tiene un fiscal jefe, 2 fiscales del caso y 6 asistentes letrados. Zapala tiene 3 fiscales del caso y 5 asistentes letrados. San Martín de los Andes, 4 fiscales del caso y 8 asistentes letrados. Y por último, Chosmalal, un fiscal jefe y 2 fiscales del caso y 2 asistentes letrados. Con estos datos que les brindo, quiero dejar en evidencia que el Ministerio Público Fiscal es más robusto, tiene mayor despliegue territorial en distintos puntos de la provincia y en este sentido creo que va a poder abordar de una mejor manera la problemática, este flagelo que significa el narcomenudeo. A su vez, la información estadística, este informe de la Procunar que yo mencioné, da cuenta que las justicias provinciales absorben mayor cantidad de casos que los que se iniciaban en la justicia federal antes del traspaso. Esta cifra en provincias como Córdoba o la provincia de Buenos Aires oscila entre el 80 y 86%, con lo cual esto va a impactar positivamente en la justicia federal, que va a poder redireccionar sus recursos hacia investigaciones más complejas vinculadas a la criminalidad organizada, a los crímenes o a los delitos transnacionales. Por otro lado, creo que se va a dar en la provincia un problema procesal que se vincula con la denuncia anónima, porque la ley 23737 prevé que las personas que denuncian los delitos contenidos en la ley se mantengan en el anonimato, mientras que el Código Procesal Local, en el artículo 126, prohíbe categóricamente la denuncia anónima. Históricamente la denuncia anónima fue el medio a través del cual se habilitaba el poder punitivo sin control alguno y creo yo que el legislador neuquino lo que buscó fue justamente proteger valores esenciales del Estado de Derecho y evitar cualquier procedimiento que pueda vulnerar la defensa en juicio. Sin embargo, creo yo que los delitos vinculados a los estupefacientes
y el riesgo que corren las personas que denuncian este tipo de delitos cambia el panorama. Y el Estado argentino, consciente de esta problemática grave que muchas veces está vinculada a contextos de peligro y represalias, ha considerado la denuncia anónima como un medio legítimo de política criminal y colaboración ciudadana en delitos que presentan particular gravedad y a fin de no exponernos. En la práctica, esta denuncia anónima funciona como una mera noticia criminis, es decir, pone en conocimiento al órgano de persecución estatal información acerca de la posible comisión de un delito que está sujeta a corroboración. Y esta denuncia anónima, que está prevista en la 23737, no fue un capricho del legislador nacional, sino que se enmarca dentro de obligaciones internacionales del Estado argentino en el marco de la lucha contra la criminalidad compleja y el tráfico de estupefacientes. La, mm, la Convención de Palermo y la Convención de Palermo contra la lucha contra el crimen organizado y la Convención de Viena contra la lucha contra el comercio ilícito de estupefacientes, el tráfico de estupefacientes, ambas fueron ratificadas por nuestro país, gozan de jerarquía supralegal y exhortan, instan a los estados a adoptar en sus ordenamientos internos medidas eficientes para la lucha contra este flagelo e incluso establecen la necesidad, en particular la Convención de Palermo, de eh, promover la colaboración ciudadana y la protección de testigos. Entonces, bajo estas premisas, creo que el artículo 226 no debe ser interpretado aisladamente, sino de forma integral y sistemática con todas las normas que integran el ordenamiento jurídico, en particular estas obligaciones internacionales que he mencionado. Y esta interpretación debe contemplar el juego armónico de las garantías que rigen en el proceso penal, junto con las herramientas de las que el Estado necesita dotar a los órganos de persecución estatal para que las investigaciones de la criminalidad compleja sea eficiente. Es lo que la doctrina se conoce como la tensión entre garantías y eficacia. Yo creo que la denuncia anónima debe ser considerada válida en estos casos específicos, porque responde a una necesidad legítima de protección de la ciudadanía y eficiencia en la persecución penal de delitos particularmente graves, como creo que es el narcomenudeo. Y esta postura tiene fundamento también en esta tendencia internacional que hay de alentar herramientas especiales de investigación de la que Argentina no es ajena. En 2016, el Congreso de la Nación sancionó la Ley del Arrepentido. Es un instituto que ya estaba previsto en nuestro ordenamiento jurídico desde 1995, estaba previsto en el artículo 29 ter de la Ley 23737, y esta norma lo que vino a hacer fue a unificar todos los supuestos en que se autorizaba su empleo, a la vez que estableció un procedimiento más detallado para su implementación. Y 20 días después se sancionó la ley 27319, que es la ley de delitos complejos. Justamente lo que se buscó fue dotar a los órganos de persecución estatal de herramientas un poquito más agresivas para la lucha contra la criminalidad compleja, que presenta determinadas particularidades por las cuales las medidas ordinarias de prueba muchas veces no surten efectos. Concretamente se reguló medidas especiales de investigación como agente encubierto, agente revelador, entrega vigilada, prórroga de jurisdicción y agente informante. Para ir cerrando, yo creo que es necesaria una reforma del Código Procesal neuquino que vaya en esta línea con la normativa nacional e internacional en pos de la lucha contra la criminalidad compleja. Sería importante que no solo se incluya una excepción a la denuncia anónima para estos casos específicos, sino también que se piense la incorporación de algunas medidas especiales de investigación. Por lo menos en un primer momento creo que la figura del agente revelador puede ser la más atinada para la investigación del microtráfico de estupefacientes. Muchas veces las tareas de investigación, las tareas de campo que realizan las brigadas en determinados lugares de venta álgidos son difíciles, son lugares de difícil acceso. Los vecinos ya conocen a la policía y las investigaciones se truncan. Entonces, para destrabarlas y poder lograr una persecución penal eficaz, creo que es una herramienta que sería conveniente que se incorpore. Por mí esto es lo que tengo para contar. Bien. Bueno, permiso. Sí, sí, sí. Aprovecho el hilo
y justo era una de las preguntas que pensaba hacerte. Entiendo yo, o clarifícamelo, que vos considerás que hoy, porque empieza el narcomenudeo, empieza en Sí, breve, sí, sí. ¿vos creés que estas técnicas especiales de investigación y la posibilidad de acuerdos de colaborador deben ser incorporadas sí o sí al Código Procesal? ¿No va a ser una herramienta que tengan disponibles los fiscales ahora? Bueno, hay una discusión en torno a eso. En particular, la aplicación de la ley del arrepentido ha despertado muchas discusiones a nivel doctrinario y jurisprudencial en torno a su aplicación. En particular, respecto de la figura del arrepentido, yo creo que en la medida que es una herramienta que está incorporada en el Código Penal, negar su aplicación sobre pretexto de la falta de regulación procesal implicaría vulnerar la pretensión de validez nacional uniforme y violaría el principio de igualdad, porque una persona sometida a proceso en una jurisdicción en donde sí está regulado podría acceder, mientras que otra persona no podría acceder. Aún así, ¿Lo yo ves más como un derecho del imputado que una herramienta de la fiscalía? Por lo que me decís. sí, No porque bueno. si está el juego el principio de igualdad, el de igualdad con el imputado. Lo que pasa es que en realidad lo que yo creo que como en la medida que el Código Penal tiene validez en todo el territorio, entonces Sí. sería inconstitucional negar la aplicación de una norma que está prevista en el Código Penal bajo el pretexto de que no tiene regulación a nivel local. En este sentido, me gustaría contarles algunos fallos que nos ilustran cómo en la práctica se fueron sorteando estos obstáculos. Hay un precedente de la Sala 5 del Tribunal de Casación de la provincia. No les puedo decir el nombre porque es con iniciales. Es de julio de 2020 y no me lo puedo aprender con las iniciales. No pasa Pero es nada. de julio de 2020 y está de fácil acceso en Internet, en donde negaron la aplicación de este instituto porque consideraron que la falta de regulación procesal se erige como un obstáculo insalvable para la aplicación a nivel local, y ese fue el voto de Ricardo Borinsky, y el voto de Carral sostuvo que mencionó un fallo del Tribunal Superior de la provincia en donde mencionaba la inaplicabilidad de la Ley Nacional de Víctimas a nivel local porque no estaba regulada en la provincia, entonces resultaba inaplicable. En sentido contrario, se expidió la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca en un fallo que es creo que es del 3 de diciembre de 2021, en donde dicen un poco esto que les mencioné, que en la medida que está incorporada al Código Penal, es una herramienta que tiene validez en todo el territorio. También hay un precedente que no se trata sobre la ley del arrepentido, pero es del Tribunal Superior de Córdoba, que se llama Reynoso, que aborda la aplicación de la reparación integral del perjuicio a nivel provincial. Y justamente sostiene esto, que negar la aplicación en la medida que es un instituto que está previsto en el Código Penal, negar su aplicación sería inconstitucional, sin perjuicio de que exhorta a las provincias a regularlo. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que o sea, yo que pienso que es aplicable el instituto del arrepentido, pero no toda la normativa procesal, no todo el procedimiento que está contenido en la ley. Porque la ley invita en el artículo 18 a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes a concordarlas con las disposiciones previstas en la propia ley. Entonces, en ese punto, yo creo que las cuestiones procesales no pueden ser impuestas a las provincias, ya que es una facultad delegada a aquellas. Esta es una postura que tomé de Maximiliano Jairabedián, que es un fiscal federal de Córdoba, y es importante en este punto tener en cuenta que usted me puede llegar a decir, y bueno, Elena, ¿y cómo lo aplicamos si no sé cómo aplicarlo? Yo creo que el texto del artículo 41 ter del Código Penal no supedita su aplicación a la existencia de normas procesales. Establece que puede hacerse durante la sustanciación de la investigación, el tipo de información que debe brindar, el objeto que debe tener esa información, cuáles son los fines que se deben lograr. Y en este punto, el artículo 29 ter de la ley 23737, que luego fue derogada con la ley del arrepentido, no preveía un procedimiento para implementarlo. Y se implementaba a partir de los usos y costumbres. Después se fue ampliando
la utilización de esta herramienta con el atentado de la AMIA se amplió hacia los hechos de terrorismo, con el caso de Bloomberg se amplió para secuestro extorsivo y coactivo y ahí se incorporó, perdón, al artículo, ahí se incorporó la figura al Código Penal. Después cuando se creó el título de los delitos económicos y financieros, también se volvió a ampliar la utilización de esta figura hacia esos delitos y finalmente. Después también se amplió a los delitos de trata de personas y en 2016 lo que vino a hacer la ley es unificar todos esos supuestos que estaban desperdigados en distintos lugares en distintas normas, pero en donde no se establecía un procedimiento tan detallado como el que está establecido en la ley de delitos complejos. Bien. Por ahí me extendí, pero No, está bien. Está bien, no era de fácil respuesta. Bien, vamos al Código Penal. Vamos a hacer un popurrí de preguntas sí, de diferentes temas. Vamos a abuso sexual. sí. ¿Qué reformas sufrió el artículo 119 del Código Penal? El artículo, bueno, estableció el abuso sexual gravemente ultrajante y además quitó la figura de estupro. Bueno, ¿Antes estableció. estaba el gravemente ultrajante? ¿Antes de la reforma? No, antes no estaba. ¿No estaba? Ujú. ¿Qué más me decías? ¿Me decías el impuesto? El estupro y estableció la cuestión del consentimiento. em, ¿Qué es la cuestión del consentimiento? ¿A qué te referís? bueno, cuando las niñas son menores de edad, se presume, por ejemplo, que el consentimiento, cuando son menores de 13, se presume obviamente que el consentimiento no puede ser nunca válido por el desarrollo mental, y después en el 119 lo que se establecen son medios comisivos que derriban ese consentimiento de la víctima. Ujú. Y en cuanto a la prescripción, ¿qué modificaciones sufrió? En cuanto a la prescripción, em, El 72 del Código Penal. el 72 del Código Penal, que se puede, bueno, habilita cuando las víctimas sean cuando las víctimas son menores, no se necesita el consentimiento de los tutores para poder promover la acción. La mayoría de edad, la ley Piazza. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bien. Sí, sí. ¿Quieres explayarte un poco sobre eso? La ley Piazza, la posibilidad de la prescripción, a partir de cuándo se cuenta. Sí, la prescripción se cuenta a partir de que la víctima adquiere la mayoría de edad, entonces, bueno, es eso, se cuenta desde ese momento. Bien. Bien, en cuanto al Código Procesal de la provincia de Neuquén, establece los plazos procesales. ¿Cuáles son? En cuanto a la etapa preparatoria, El plazo total de la investigación está previsto en el artículo 87, establece un plazo total de 4 años que puede ser, perdón, de 3 años que puede ser ampliado para, si la investigación es demasiado compleja, transcurrido el cual se produce la extinción de la acción penal y debe dictarse el sobreseguimiento. Después, en el artículo 158 se establecen los plazos de la investigación preparatoria, que debe ser de 4 meses y puede irse prorrogando por 4 meses y 4 meses más. También hay una previsión vinculada a la reposición de los plazos procesales en caso de casos fortuitos, fuerza mayor, situaciones especiales. Ujú. Vos ya como fiscal tenés que presentar el control de acusación y advertís que se te venció en 6 días. ¿Cómo defenderías en una audiencia, si lo defenderías a tu caso, en una audiencia de control de acusación ante el planteo de la defensa que te dice está vencido? Sí. Hay una instrucción de la Fiscalía General, del fiscal general, vinculada a que los fiscales, me voy a creer en el cargo, Ujú. que los fiscales insta a los fiscales a que respetemos esos plazos procesales. Todo esto a raíz del pronunciamiento de la Corte en el fallo Price, en donde declaró la inconstitucionalidad de una previsión similar a la del artículo 87 del Código Procesal Penal Local, por la cual se establecía un plazo fatal para la investigación y esta consecuencia de la extinción de la acción y el sobreseguimiento. La Corte entendió que esa cláusula era constitucional y que las provincias
no pueden crear en sus ordenamientos internos sobre texto de regular la garantía del plazo razonable, crear causales de extinción de la acción penal que deben estar previstas en el Código Penal, de conformidad con el artículo 75, inciso 12 y 126, donde se establecen las facultades que tienen las provincias en este sentido. El Tribunal Superior de Justicia Local recogió esta postura de la Corte en diferentes precedentes, Starley, Hernández y Parra, en donde declaró la inconstitucionalidad del artículo 87 del Código Procesal Local, bajo las mismas premisas que Price, y fundamentalmente, si yo estoy en el marco de una audiencia, lo que le diría a la jueza es que rige la doctrina del leal acatamiento. Ella no puede desconocer la doctrina del tribunal, del máximo tribunal local, que de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Nacional es el máximo tribunal federal y el último intérprete de la Constitución Nacional. No puede desconocer la doctrina en casos similares, salvo que aporte nuevos fundamentos que permitan modificar ese criterio, como lo dijo la Corte en Cerámica San Lorenzo, y en ese sentido creo que carecería de fundamentación la decisión de la jueza o juez que se expida en sentido contrario a los máximos tribunales local y federal. Bien. En una audiencia de juicio, vos ya sos fiscal y tenés que hacer lectura previa de las declaraciones de los testigos. ¿En qué casos podés hacerlo? La lectura previa se puede realizar para evidenciar contradicciones o refrescar la memoria de los testigos. Nunca se pueden incorporar por lectura directamente, salvo que hayan sido producidas de conformidad con las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba. Bien. Está bien. Ya está. Bueno, Listo. Gracias. Muchas gracias. gracias. No, por favor.